nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Santo, santo eres tú, Señor, merecedor de alabanza. Te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, por la protección que nos diste, Señor, en esta semana, por tus cuidados, porque nos diste pan y nos diste agua. Rogamos, Señor, que en esta noche nos des tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, y prepáranos para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el tema de esta noche lo considero un tema muy, pero muy importante. Así es que, en el nombre del Señor, les insto a que si tienen algún familiar que no está muy asentado en la fe, que se ha apartado de los caminos del Señor, que se ha ido al mundo, que está un poco inestable en las cosas de Dios, creo que sería un buen momento para llamarlos, para pedirle que por favor que escuchen lo que se va a hablar aquí esta noche, porque es palabra de Dios. Es la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículo 14 al 16. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. En estos versículos vemos a José escuchando la voz de Dios, huyendo a Egipto debido a la gran persecución que se había desatado en Jerusalén por medio del rey Herodes, en su lucha por destruir al Mesías desde que naciera. Dice la palabra de Dios que José huyó junto a María y a Jesús a Egipto. Pero todo esto, mis amados, fue con un propósito. Dice el versículo 15, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por su profeta, por medio de su profeta, que de Egipto llamé a mi hijo. Y mis hermanos, como muchos de ustedes saben, Egipto era el centro de enseñanza del mundo, era un país extremadamente avanzado en la ciencia. Allí, mis amados, había grandes universidades y escuelas. Allí fue enseñado Moisés por 40 años, todos los conocimientos concernientes a la administración del reino, todo lo relacionado con economía. Fue instruido a ser el mejor CEO, el mejor jefe, a ser un buen faraón, un faraón exitoso. Por eso le tomó al Señor 40 años en el desierto, a solas con Moisés, para primero desenseñarlo, para que Moisés desaprendiera todo lo que había aprendido en Egipto, y luego para enseñarle de la manera correcta, para enseñarle que el único soberano, que el único creador, que el único hacedor y rey del universo es Jehová, Dios, que por medio de su palabra fuimos hechos, que por medio de su palabra fue hecho todo lo que existe, y que esa palabra es su Hijo Jesús. Y el Señor, luego de enseñarle a Moisés la adoración correcta, la ciencia correcta, la arquitectura correcta, entonces Dios mandó a Moisés a sacar a sus hermanos, a sacar a Israel de Egipto, pues en Egipto, mis hermanos, adoraban la naturaleza, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas y todo el ejército del cielo. Así que Dios sacó
a Moisés de Egipto para desenseñarlo y luego enseñarlo y prepararlo para ir a sacar a su pueblo de Egipto. Y esta huida de José y María con Jesús a Egipto es un llamado muy importante para todos nosotros en estos días. Dice el Señor en el versículo 15, mis amados, de Egipto llamé a mi hijo, y hoy en el tiempo del fin el Señor igualmente está llamando a sus hijos a salir de Egipto, a abandonar las ciencias, mis amados, abandonar el vano conocimiento del mundo. Dice la sierva del Señor, Israel fue una vez librado de la esclavitud en Egipto. Ellos fueron prevenidos en los tiempos de Nabucodonosor a no ir a Egipto a buscar protección. Ellos pudieron haber escapado de la destrucción, pero ellos fueron atrapados, dice la sierva del Señor, por las enseñanzas de los griegos. En los días de Ptolomeo Soter, muchos judíos se marcharon a Egipto, dice la sierva del Señor, y aún los que quedaron en Jerusalén y Palestina tomaron muchas de las ideas de los griegos. Mis amados, dice la cita que esto sucedió en los días de Ptolomeo Soter, mis amados. Esto sucedió entre los años de Malaquías, último libro de la Biblia, y Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. En ese periodo de oscuridad donde no hubieron más profetas, mis amados, en ese tiempo sucedió esta gran migración de los judíos hasta Egipto, mis amados. Fue por eso, mis amados, fue por eso que cuando Cristo nació, mis amados, no lo reconocieron. Ellos se fueron a Alejandría en Egipto, una ciudad literaria, una ciudad de hombres y mujeres sabios. Era la ciudad que había creado Alejandro el Grande, quien era estudiante de los filósofos de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, mis amados, los cuales adoraban a todo el ejército del cielo, al sol, a la luna y a las estrellas. O sea, mis amados, que en esos días los judíos, los rabinos, los escribas, los fariseos no aceptaron a Jesús cuando éste vino a redimir al mundo, porque las sanas doctrinas que el Señor les había dado por medio de los profetas, por medio de las escrituras, habían sido contaminadas y habían sido abandonadas, mis amados, y echadas a un lado, porque se habían ido a estudiar a las grandes universidades del mundo. Se habían ido a la Harvard moderna, a la Columbia moderna, a la NYU, a Yale, se habían ido a Egipto, mis amados. Por eso nosotros vemos que cuando se derramó el Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 9 de Hechos, habían allí en Jerusalén, mis amados, judíos de todas partes. Dice la palabra de Dios que habían judíos de Partos, Medos, Elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Egipto, de Libia, de Roma, cretenses y árabes. Estaban todos allí porque se habían ido por todas partes, mis amados, a estudiar las ciencias. Hoy igualmente Dios les está diciendo a sus hijos: salid de Egipto. De Egipto llamé a mis hijos, de Egipto estoy llamando a mis hijos a salir. Justo antes que el Señor, mis amados, se revelara por primera vez en el mundo, estaba enfocado en la sabiduría y el conocimiento humano. Y hoy día, mis amados, igualmente escuchamos lo mismo. Muchos predicadores, al ser presentados antes de predicar la palabra de Dios, requieren que todos sus títulos, toda su trayectoria sean mencionadas. Están buscando su propia gloria. Este es el doctor fulano y tiene 2 doctorados y 3 maestrías, es presidente de tal asociación o tal conferencia. Mis amados, somos egipcios en conocimiento, y por eso, mis amados, no nos estamos dando cuenta que el Señor ya viene, que está cerca y a la puerta, que las señales, mis amados, que el Señor nos dio de su segunda venida se cumple con rapidez. El tiempo de nuestra visitación es ahora, y el Señor dice: de Egipto estoy llamando a mis hijos. Estamos yendo a estudiar a las grandes universidades. Muchos de nuestros jóvenes
tuve la oportunidad de ser docente por varios años y muchos de esos jóvenes a los cuales tuve la oportunidad de enseñar hoy, mis amados, se han ido a estudiar a las grandes universidades adventistas y regresando de allí dicen que ya no creen en Dios, que se están llenando del conocimiento del mundo, de la ciencia del mundo. Testimonio tomo 6, página 130, dice la sierva del Señor: no hay tiempo para perder ahora con teorías de lo que popularmente se llama educación superior. Voy a repetirlo porque es sumamente importante. No hay tiempo para perder ahora con teorías de lo que popularmente se llama, lo que popularmente conocemos como educación superior. No es tiempo para buscar maestría, para buscar PhD, para buscar doctorados. Ese es el tiempo de buscar primero el reino de Dios y su justicia, mis amados, porque el tiempo está cerca. Estamos viviendo en una sociedad donde el espiritismo, el espiritualismo, mis amados, el satanismo reina, donde los líderes políticos y economistas, mis amados, se han dedicado ya abiertamente a servir al gran engañador. Por eso Dios quiere un pueblo fiel, sin mancha, sin arruga, que se enfoque a buscar primero el reino de Dios y su justicia, que se entregue a la verdad bíblica y que salga de Egipto. Tiempo, mis amados, de que nosotros tomemos una decisión, porque el tiempo es demasiado corto. Miren lo que está sucediendo en el mundo, mientras nosotros, los hijos de Dios, lo que estamos supuestos a estar despiertos a las verdades bíblicas, estamos durmiendo, mientras estamos enfocados buscando conocimiento del mundo. Miren lo que está sucediendo, mis amados. CNSnews.com publicó un artículo el día 3 de enero de este 2019, describiendo el momento cuando la líder de la mayoría demócrata en la Casa de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, daba su discurso de aceptación a la posición que acababa de ser electa. Dijo: quiero agradecer a los constituyentes de San Francisco, California, quienes han puesto en mí su confianza para que yo los represente con el espíritu de San Francis. Pero ¿quién era San Francis, mis amados? Francis de Assisi fue un sacerdote católico canonizado en el año 1228 por el Papa Gregorio IX y es considerado el santo patrón de los animales y del clima o medio ambiente, o sea, adorador del sol, de la luna y de las estrellas, mis amados. Por eso fue que el actual Papa Bergoglio tomó el nombre de Francis o Francisco, pues su trabajo sería por medio o para la protección, entre comillas, del medio ambiente o del clima. En una ocasión, a este señor Francis de Assisi dijo en una ocasión: si veo un ángel de Dios y a un sacerdote católico, primero me arrodillo delante del sacerdote católico porque es superior, y luego delante del ángel. Y mis amados, Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, está diciendo que va a servir en el espíritu de Francis de Assisi, primero doblando su rodilla ante el Papa y luego, mis amados, ante Dios. Francis de Assisi, como le acabo de decir, considerado el santo patrón de la naturaleza, creía que debemos adorar a Dios por medio de la adoración del sol, de la luna y de las estrellas, que tenemos que aprender del sol y de los baales y de la naturaleza. Mis amados, escuchen, para que ustedes vean dónde estamos viviendo. Este es un mensaje muy importante, pueblo de Dios. Que el Espíritu del Señor trabaje en nuestros corazones para que podamos ver la realidad de lo que está sucediendo en el mundo, que el tiempo es corto, que necesitamos consagrarnos y entregarnos y vivir una vida perfecta. Hay que actuar con urgencia, y las cosas que le voy a decir de aquí en adelante, mis amados, son cosas que deben hacernos despertar y recapacitar.
Tenemos que dar este último mensaje de advertencia al mundo, que el Señor viene y que está ya a las puertas. Revista Breitbart, enero 9 del 2018, titular, DC Comics. DC Comics, no sé si están familiarizados con DC Comics. Hay dos grandes universos en los libros cómicos. Están DC y están Marvel, donde están todos estos superhéroes como Batman y Superman y la Mujer Maravilla y Thor y muchos de estos supuestos superhéroes. Entonces, mis amados, dice este artículo, el cual es muy importante, y pongan atención para que vean, mis amados. Está publicando DC un folleto, un libro de caricaturas de superhéroes, donde el héroe principal de la caricatura dice un Jesucristo torpe. Esta revista será titulada La Segunda Venida. CBN News en enero 8 del 2019 publicó otro artículo en el que dicen DC Comics convierte a Jesús en un superhéroe. Pero hay un problema, dice el artículo. Dice este artículo, mis amados, que esta serie de revistas serán más blasfemias que bíblicas. Estas pondrán a Jesús como una derrota, quien avergonzó a Dios, quien decepcionó al Padre, dejándose crucificar cuando vino a la tierra. Y ahora, como resultado de eso, está siendo enviado a la tierra nuevamente por segunda vez a aprender cómo ser un verdadero Mesías, porque hizo un mal trabajo y ahora tendrá que aprender a ser un buen Mesías, aprendiendo, dice el artículo, del superhéroe que domina la tierra en estos momentos, el hombre sol o son. Man, es una blasfemia, mis amados. Nosotros estamos apoyando todas estas cosas, yendo a mirar las películas al cine. O sea, mis amados, Jesús tiene que aprender a adorar, a obedecer al Padre por medio de la adoración a los Baales. Mis amados, son las iglesias, son los pastores, son las conferencias que están permitiendo a sus miembros ir a los cines, a las salas de teatro, a mirar estas películas de supuestos superhéroes. Iglesias que los viernes en la noche durante la sociedad de jóvenes o los sábados en la tarde están poniendo películas de superhéroes porque prefieren que los jóvenes la miren en la iglesia y que no vayan al cine. Mis amados, y estamos entrando en ello la adoración al mundo, la adoración al sol, a la luna y a las estrellas. Está diciendo, mis amados, igual que el Papa Francisco, que Jesús fue una derrota en la cruz, mis amados, no entendiendo lo que está escrito, lo que está establecido en la profecía de los 2300 días, que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, que Jesús es el Cordero de Dios que fue muerto, que fue inmolado desde la fundación del mundo, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mis amados. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú, oh Padre, has enviado. Cristo necesitaba sufrir para que por su sufrimiento, mis amados, nosotros fuéramos alegres, tuviéramos alegrías, para que fuéramos redimidos. Necesitaba cargar nuestras enfermedades y morir nuestra muerte, para que por medio de su muerte nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. La victoria más grande de Cristo fue en la cruz. Fue allí donde cumplió completamente la voluntad del Padre, puso su vida para reconciliarnos con Dios, conquistó allí sobre la muerte, sobre el sepulcro, y salió victorioso. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Él es merecedor de alabanza. Y como dice la canción, 3 veces le digo santo a mi Jesús. Mis amados, los países del mundo, los Estados Unidos en especial, están yendo tras el espiritismo, el espiritualismo, lo que lo haga sentirse felices, lo que los haga reír, no sabiendo que están, mis amados, caminando rumbo a la perdición.
Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, refiriéndose a los Estados Unidos, dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ejerce toda autoridad de Roma, en favor de Roma y en presencia de Roma papal, y lo hace a favor de Roma papal, mandando a que los moradores de la tierra, los ciudadanos de todos los países del mundo adoren a la primera bestia, adoren a Roma papal, adoren al Papa de Roma. Pero ¿cómo logrará los Estados Unidos que los habitantes del mundo adoren al Papa, mis amados? Es por medio de la ley dominical, es cuando el domingo sea enforzado por ley en todo el mundo. ¿Y qué pasará con el que no adore? El versículo 15 de Apocalipsis 13 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. Hay una conexión, mis amados, con lo que le dije al principio y lo que les estoy diciendo ahora. O sea, es que todo, mis amados, el que no adore al Papa será dado muerte, o peor aún. Los versículos 16 y 17 dicen que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ahora en adelante, mis amados, por favor, presten mucha atención, porque lo que les voy a decir es muy importante. Quizás, mis amados, este sea el mensaje más importante que usted haya escuchado en su vida, por lo menos debe considerarlo uno de los más importantes, una amonestación muy seria y con mucha urgencia. Todas las señales que se nos han sido dadas en el cumplimiento profético está cumpliéndose o ya se han cumplido en nuestros días. Falta muy, pero muy poco. El desequilibrio ambiental, como descrito por el Señor, las olas saliendo de su límite, el rugido del mar y de las olas, los grandes terremotos en diversos lugares, huracanes con viento e incapacidad como nunca se había visto, el hambre por todas partes, guerras y nación contra nación, pestilencias y enfermedades mortíferas matando a cientos de miles de personas, el aumento de la maldad en todo el mundo, mis amados, la economía, la crisis migratoria. El hombre se ha convertido, mis amados, como en los días de Sodoma y Gomorra. Hemos dejado el método natural y no hemos ido tras aquel que es en contra de la naturaleza, como los días de Noé, donde hemos dado el crédito de la creación a reptiles corruptibles, animales, llamándolo evolución, y nos hemos negado a darle a Dios, quien es el único inmortal y merecedor de toda gloria y honra. Estamos viendo a los Estados Unidos obrando a favor de Roma, la maldad y el odio de los seres humanos, mis amados, hermanos contra hermanos, padre contra hijos y viceversa. Todo destruyéndose por todas partes, y los eventos indican que el Señor está cerca y a la puerta. Todo indica que el tiempo el cumplimiento es ahora. La economía global se sacude, la clase media está siendo eliminada, el mundo necesita ayuda, necesita orden, necesita un salvador, pero mis amados, para que ese salvador aparezca, para que emerja, para que ese inicuo tome posesión del mundo, las cosas deben empeorar un poquito más. O sea que la maquinaria que está detrás de todo lo que está sucediendo debe ocasionar que las cosas empeoren un poco más antes de que este inicuo, como está descrito en la palabra de Dios, tome control del mundo, refiriéndome por supuesto al anticristo, el cuerno pequeño que gobierna desde la ciudad del Vaticano. Escuchen lo que le voy a decir ahora, mis amados. Abran sus oídos, pues es algo muy serio. Mateo 24:15 dice, mis amados, concerniente a la abominación desoladora, que cuando veamos esa abominación descrita por el profeta Daniel, el que esté en Judea
huya a las montañas, huya a los montes. Mis amados, el que esté en Downtown Manhattan, no regrese al Bronx a buscar sus cosas. El que esté en San Juan, en Puerto Rico, no vaya a Bayamón a recoger sus cosas a su casa. Los que estén, mis amados, en las ciudades, no regresen a sus casas a buscar las cosas, porque se levantará una tribulación como no la hubo en la tierra desde que existen hombres. Mayo 9 del 2018, el periódico Washington Examiner publicó un artículo extremadamente importante. Dice el artículo, Comisión EMP dice que habrá en los Estados Unidos un gran apagón eléctrico donde no habrá electricidad, no habrá comida ni agua por más de un año, mis amados. Dice el artículo, y el monto de muerte será gigantesco, que parte de los Estados Unidos se morirán completamente del hambre. Dice el artículo, mis amados, que es posible que un 90% de la población de los Estados Unidos, cuando esto suceda, morirá del hambre. Serio. Ahora, mis amados, eso fue un artículo publicado por el periódico El Examiner. Ahora, escuchen esto para que ustedes vean la seriedad de este asunto. No estoy, mis amados, en el nombre del Señor, entiendan, no estoy tratando de asustarlos en estos momentos. Les estoy diciendo algo serio. Escuchen esto. Diciembre 10 del 2018, hace solamente unos días, el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, de seguridad interna del país, publicó un artículo, un libreto, el cual se lo dieron en las manos mismas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este libreto está titulado y está dirigido a todos los estadounidenses. Dice, empiecen a prepararse. La electricidad es la amenaza más grande por parte de los terroristas. Y como resultado, mis amados, dice el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que todos los ciudadanos del país deben empezar a prepararse de inmediato. Dice el artículo, dice el libreto, que tienen que hacer de inmediato abastecimiento en sus casas de comida y agua, por lo menos, dicen, para 6 meses, porque es eminente que muy pronto no tendremos electricidad, agua, comida, transportación ni dinero por más de 6 meses, dice el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, mis amados. El gobierno nos está diciendo que hay que prepararse de inmediato, mis amados, que esto no es un juego. Hemos visto crisis a través de la palabra de Dios. Génesis 47, versículo 15 en adelante, nos describe cosas extremas que sucedieron en los días de José. Que el dinero falló, que el dinero se acabó, que no se podía comprar nada. Y el tiempo va a llegar, dice la sierva del Señor, y ya es, mis amados. El tiempo está sobre nosotros, donde no podemos comprar ni vender a ningún precio. Mis amados, les diré lo que pienso. He sido bombardeado con cientos de llamadas preguntándome acerca de esto. Muchos hermanos en varios países asustados, y aún más hermanos que viven en todos los Estados Unidos. He recibido cientos de llamadas concernientes a este tema, y personalmente creo que en el orden que sucederá esto, mis amados, creo que primero el presidente Trump terminará el muro fronterizo antes de que esto suceda. Eso, por supuesto, es mi humilde opinión. Cuando este muro se complete, donde ya no podamos salir, entonces todas estas cosas, mis amados, se van a cumplir, porque el propósito del muro no es tanto impedir la entrada, sino impedir la salida. Por eso, mis amados, es tiempo de que nosotros escuchemos la advertencia. Esto no es un juego. No importa, no importará en poco tiempo lo que tengamos en los Estados Unidos. En poco tiempo será basura, no tendrá ningún valor. No importa lo que usted tenga aún en su país de origen, si usted aún vive en los Estados Unidos.
pues si no hay electricidad es imposible que salgamos. Usted puede tener el boleto de avión y estar en el aeropuerto, mis amados. Si no hay electricidad, es imposible salir. Por eso les vengo recomendando y recomendándome a mí mismo y a mi familia. El tiempo de salir, mis amados, es breve y se nos está acabando. El tiempo de la preparación, pueblo santo, es urgente. Ya hace más de 2 semanas que el gobierno de los Estados Unidos está parcialmente cerrado. Y como resultado de eso, mis amados, escuchen, el gobierno no está trabajando a su 100%. Hay casi 1 millón de empleados que no están recibiendo un salario porque el gobierno del país está cerrado por los problemas de migración. El HuffPost en enero 1 del 2019 dice que como resultado de eso, la FDA, que es la Food Drug Administration, no está inspeccionando los alimentos que se están vendiendo en estos momentos en el país. O sea, que podemos ver el desarrollo de enfermedades mortíferas porque simplemente se está dejando pasar todo. No está habiendo en estos momentos inspección de ningún tipo de alimento. Todo simplemente de la granja a los mercados. Enero 5, Fox 5, en enero 10 del 2018, la revista, mis amados. La triste realidad es que la mayoría de los estadounidenses, dice el artículo, tienen varios empleos, pero aún así viven de cheque a cheque, lo que significa que están esperando cada semana, cada quincena, a cobrar para cubrir los gastos de esa quincena. CNBC en enero 9 del 2018 publicó un artículo que dice que 78% de los estadounidenses viven de cheque a cheque, que no tienen ni $1,000 ahorrados, 78%, mis amados. Eso es, más de 250 millones de estadounidenses viven en pobreza de acuerdo al artículo. Y por eso es que somos amonestados a salir de las ciudades, a vivir en un área donde podamos crecer nuestros alimentos. Y mis amados, el tiempo se nos está acabando. Maranatha, página 162, dice la sierva del Señor, que las leyes humanas serán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a guardar el sábado por temor a que les falte comida y ropa. Se unirán con el mundo a violar la ley de Dios, dice la sierva del Señor, y es por la falta de alimentos que la mayoría, mis amados, al final de los días abandonarán al Señor. Y no solo desearán las ollas de Egipto, sino que volverán a Egipto. Y el llamado de hoy de parte del Señor es a que salgamos de Egipto, que dejemos allí toda esta ciencia y conocimiento griego, y que lo cambiemos por el conocimiento de Dios, mis amados. Las cosas están tan extremas en parte de los Estados Unidos que de acuerdo con el periódico Quartz, los trabajadores del gobierno federal en varias ciudades del país están pidiendo limosnas y donaciones para poder sobrevivir. Y solo, mis amados, esto solamente hace 2 semanas que el gobierno fue cerrado y que no están recibiendo su cheque. Y ya los trabajadores del gobierno federal del país están pidiendo que se le den donaciones y limosnas. La revista El Economista, en su página principal, pronostica que para el 2019 habrá gran oscuridad en los Estados Unidos. Por primera vez en la historia, tienen una página en negro, simulando con que habrá oscuridad en el país. Puede ser oscuridad o depresión económica, mis amados, o puede ser como nos está diciendo ya el Departamento de Homeland Security, que habrá una caída de la electricidad del país, que no habrá poder eléctrico en todo el país. Génesis 47, mis amados, nos habla de esto y dice que no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grande, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán.
Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: da vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se acabó. Mis amados, en poco tiempo el dinero dejará de funcionar. También el ganado es ya de vuestro Señor, le dijeron los egipcios a José. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos vosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Mis amados, fue por pan y por agua que los egipcios vendieron sus propios cuerpos, se hicieron esclavos de Faraón. Mis amados, esperaremos nosotros que esto mismo suceda con nosotros. La sierva del Señor sí amonesta que seremos esclavizados, pero no tiene que ser por estas cosas. Seremos forzados a trabajos forzosos, pero no tiene que ser en un intercambio por pan, mis amados. Si vamos a ser forzados a trabajos forzosos, si hemos de ser esclavizados, que sea porque servimos al Dios vivo, no porque tengamos hambre, porque la amonestación nos ha sido dada por mucho tiempo. Es tiempo de salir de las grandes ciudades, mis amados. El Señor dice, Mateo 24, 21 y 22, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, los días serán acortados, mis amados. El gobierno mismo de los Estados Unidos diciendo que esta crisis puede costar la vida de más, mis amados, de un 90% de la población del país. Porque los Estados Unidos, en esta sociedad moderna, no puede subsistir sin energía eléctrica. Como le digo, mis amados, no es tratando de atemorizar, sino es tratando de despertar. Debe existir en el pueblo de Dios una preparación urgente, lo que están ya establecido en el campo, servir de puente a los hermanos que aún no han podido hacerlo. El tiempo se nos está acabando. Es tiempo de orar, como dice el versículo 20 de Mateo 24, que nuestra huida no suceda en invierno ni en sábado. Orar sin cesar, ayunar, mis amados, porque viene una crisis muy grande sobre nosotros. Daniel 12:1 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, porque hay un juicio el cual se llevará a cabo en el cielo. Cuando el Señor se sienta para juzgar. Pero cuando se levanta para ejecutar el juicio, mis amados. Por eso Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dijo, veo al Hijo de Dios. Mis amados, estaba de pie a la derecha del Padre. En aquel momento la gracia se había terminado para el pueblo de Israel. Y dice el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, que en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En cuál tiempo, mis amados? Los tiempos que estamos viviendo ahora. Estamos siendo juzgados y no nos estamos dando cuenta.
Dice que el gran príncipe que vela sobre los hijos de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, y será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existe las naciones hasta entonces. Pero en ese tiempo, mis amados, en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. Mis amados, creo que sería muy difícil o casi imposible que un hijo de Dios se salve viviendo en las grandes ciudades, ya sea dentro de los Estados Unidos, donde el Señor lo lleve, donde el Señor la lleve, mis amados. Hay que empezar a hacer las provisiones y salir lo más rápido posible. El tiempo se nos acaba. Se acerca una gran tribulación y las señales por todas partes indican eso. Los Estados Unidos y el mundo se encuentran en un desbalance social, económico y político. Los problemas, la crisis migratoria, mis amados. Me gustaría tomar el tiempo para hablarles solamente de esto que está sucediendo, esta gran crisis migratoria. Oh, mis amados, las caravanas de los hermanos provenientes de Sudamérica y Centroamérica. ¿Cuál es el significado de esto? Como están llegando al borde de los Estados Unidos. De acuerdo con Wikipedia, la enciclopedia libre, en el capítulo titulado La invasión del Imperio Romano, antes del año 500, mis amados, el periodo de migración, también conocido como las invasiones bárbaras en países del Mediterráneo, fue el periodo que empezó, mis amados, tan pronto como el año 300 después de Cristo, al año 500, siendo más específico. Dice que fueron esas migraciones, dice la enciclopedia, mis amados, fueron esas migraciones lo que deterioró y contribuyó a la caída del Imperio Romano. La enciclopedia británica lo dice de la misma manera. Dice, mis amados, que la migración bárbara, las invasiones y la gran migración de los hermanos o tribus bárbaras contribuyeron y ocasionaron la caída del Imperio Romano. Mis amados, la migración en todo el mundo, tanto en Europa como en los Estados Unidos, está creando un desbalance, no solamente político y social, también económico. Y el mundo completo en estos momentos está en desbalance y la gente por todas partes está pidiendo, está clamando que algo cambie, que algo tiene que cambiar. Y mediante estas cosas están sucediendo, los gobiernos del mundo se están perdiendo el favor del pueblo, están perdiendo la influencia sobre el pueblo. Y el cuerno pequeño nuevamente ha surgido y nuevamente tomará el liderazgo, mis amados. El tiempo profetizado es ahora, pueblo de Dios. El llamado del Señor en esta noche, mis amados, es un llamado a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros abandonemos el pecado completamente, que salgamos, mis amados, de Egipto. De Egipto he llamado a mis hijos, dice el Señor. ¿Qué ganamos en estos tiempos, hombres y mujeres de Dios, con tener un doctorado en ciencia y no conocer al dador de la vida? Con tener 2 y 3 másters en arquitectura, ingeniería y en varias otras áreas. ¿En qué no conviene eso si perdemos la vida eterna? Tenemos que enfocarnos ahora nosotros y nuestra familia en buscar el reino de Dios y su justicia. ¿De qué me vale tener una casa de $500,000, $1 millón en los Estados Unidos, mis amados? Cuando en poco tiempo todo eso se perderá. Pero el Señor dice, no tengo la cita conmigo, pero sí la he leído varias veces, que saldremos de nuestra casa, que nunca más volveremos, que nunca más regresaremos. Yo creo que ese tiempo se está acercando, pueblo santo. Es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Homeland Security, que nos está diciendo que es eminente, mis amados, que la crisis llegue y que llegue pronto. Va a llegar. ¿Qué haremos cuando no tengamos
pan y agua para darle a nuestros hijos? ¿Qué haremos días como hoy, cuando la temperatura fuera se siente, mis amados, que cualquiera que esté fuera por varias horas creo que se frisaría, porque es un frío extremo? ¿Qué haremos cuando no haya calefacción, cuando no haya comida ni agua? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos uniremos nosotros también a las filas de Satanás? ¿Venderemos nuestros cuerpos a Faraón como los egipcios? Si queremos evitar estas cosas, mis amados, preparémonos. Primero saliendo del Egipto espiritual, mis amados, entregándonos al Señor, guardando sus mandamientos, caminando sus caminos, preparándonos para la vida eterna junto con nuestros familiares, amonestándonos los unos a los otros, parando las críticas entre nosotros. El cumplimiento del tiempo es ahora, pueblo santo. Así que mi llamado en esta noche, no con muchos palabreríos, sino un llamado sencillo. De Egipto, dice el Señor, he llamado a mis hijos. Salgamos de Egipto. Enfoquémonos en el estudio de la palabra de Dios. Es lo más importante y lo que más nos conviene en estos momentos que estamos viviendo. Y quiera nuestro Padre Celestial que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, nosotros podamos estar de pie delante de su presencia, que hayamos escuchado todas las amonestaciones del Espíritu Santo, que nos hayamos preparado, mis amados, fuera de las ciudades, y que todos juntos podamos recibir al Señor cantando el cántico de Moisés. Voy a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tanto amor y por las amonestaciones de tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados. Sé con nosotros, Señor, a recibir tu día santo. Te rogamos que nos permitas alegrarnos y regocijarnos en Él, Señor. Estar cerca de ti, aprender de ti. Ven pronto, Señor. Llévanos contigo. Acuérdate de nosotros cuando tú vengas, oh Padre. Y si aún nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, Señor, en estos momentos, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que los escribas y que no lo borres nunca más. Lávanos con tu sangre, llénanos de tu poder y derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.